Y me dicen que solamente puedo sacar $200 mandando un correo antes. En mi pueblo eso se llama corralito. Sabemos que no es nuevo. Es una confiscación. Es una confiscación y sabemos que la cosa está así, pero no deja de dar bronca, ¿no? Es lógico, Pero si bueno. vos necesitas para pagar algo, cambiás los dólares y pagás. Y sí. te ponen un aprieto. Y nuestros dólares están confiscados. Encima, me entero que nuestra colega, Aislinn Jarro, es jurado electoral. He visto un TikTok muy gracioso donde un joven mira, ve que es jurado electoral y dice ¡Catacora! Bueno, yo creo que Aislinn está así. ¿Cómo se impuso esa frase? Sí, Quiere decir, impresionante, no dice nada y pero quiere dice decir todo. Y por si fuera poco, Y después Vania, queda en el tiempo, ¿eh? Esas cosas quedan en el tiempo. Por supuesto. Y Vania me comenta además, entrando aquí en la guarida, que sus papás habían sido militantes de Unidad Nacional. Pero son verdaderamente No militantes. son militantes. O sea, los pusieron. Los pusieron. Y lo mismo sucedió con nuestra otra colega, Andrea. Mira, solamente en el equipo acá pequeño de Aviala. Andrea apareció militante de la fuerza política de Eva Copa. Ahora los papás de Vania aparecen militantes como militantes de Unidad Nacional. O sea, están robando identidades políticas. Me parece también una barbaridad. Y otra cosa que estaba viendo es que el número de excusados para ser jurados de mesa es tan grande, la cola ya es una cosa gigantesca. Desde y hoy las empezaba. 5 de la mañana. Desde las 5 bueno, ahora son cuadras de cola porque la gente no quiere participar. A levantarme a las 5 de la mañana prefiero ir nomás ese día. ¿Pero qué quiere decir esto? Que la gente no quiere participar. Porque muchos tendrán una excusa válida. Hay gente que dice, una señora dijo, ya lo pusieron a mi marido y a mí, pero tenemos una nena muy pequeña, entonces uno de los dos se tiene que dar a cuidarla. Bueno, es una buena excusa, pero todos no tienen excusa. No, la gente no quiere participar. Hay excusas todavía más sólidas, pero o la gente no quiere participar o da flojera, fiaca, dicen en Argentina, algo así. Quien no tiene fiaca, nunca, es Víctor Hugo Romero, porque hizo su trabajo para hoy y lo vamos a compartir. A ver, ¿qué ha hecho Víctor Hugo? Miren, mientras tanto, en la izquierda tenemos que buscar unidad, dicen los habilitados de la izquierda. Uno debe estar con el 1%, ese debe ser el partido de Eva Copa, otro el oficialismo que no llega al 2 o muy cerquita del 2%, entre el 1 y el 2 y pico, y ahí están. Y volvamos un segundito a la imagen, y a un lado, fíjense, entre el grupo que no está habilitado, hay un indio sobre una intención de voto más grande. Que está clarito. Es la suposición, obviamente, porque no ha entrado en las encuestas, es la suposición de Víctor Hugo Romero, que así están en la izquierda, lamiendo el polvo por un lado, y otro que está fuera, que está lamiendo la nada, porque no está incluido en la papeleta. Me pregunto, ¿pasará algo así en las oposiciones con Dunn? ¿Será que Dunn tiene una intención de voto que pudo haber sido mucho mayor que la que tienen hoy los punteros en las encuestas? Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, en ese orden, Manfred Reyes Villa. Nunca lo sabremos porque el abanico electoral no ha incluido ni a Dunn ni a Evo Morales. Yo creo que si Jaime Dunn hubiese participado del debate de ayer como un candidato más,
hubiera brillado. ¿Sí? Sí, porque es que es un hábil declarante, es muy vivo, y también más que inteligente, Doria lógicamente. Es muy rápido. Esta mañana, Raimi Ferreira, a quien yo admiro porque es un extraordinario analista. Y hemos tenido acá la semana pasada. Lo tuvimos acá vía nosotros. Zoom, sí. El jueves creo que estuvo. Y la Raimi semana dijo, pasada. me pareció una charla de amigos, ¿no? Donde los tres decían, con algún matiz, decían los tres lo mismo. Y lo único que queda por saber es cuál sale primero, cuál segundo, ¿no? Pero en general era lo mismo, lo que decían, y lo que proponen es una receta que ya se utilizó hace 20 años y que no funcionó. A ver, hay que decir, están ahí, pero no porque sean amigos, están ahí porque son los que han tenido mayor apoyo en las encuestas, en ese orden, y creo que eso no lo vamos a negar. Estamos hablando, si usted acaba de entrar a esta guaridita tibia, estamos hablando del debate en nuestro canal colega Unitel. Ayer yo creo que todo el mundo estuvo ahí pendiente de ese debate. Anoche. Sí, anoche en Unitel estuvieron Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa y Andrónico Rodríguez. La silla vacía. Andrónico Rodríguez la silla no vacía. Apareció, o el atril vacío. Eso ya me parece mal, re mal, porque en primera instancia debería asistir, en segundo lugar dijo que sí asistía y pese a haber confirmado no se presentó por y lo no que avisó que no iba. Tienen razón en Unitel de ponerle el atril vacío. Qué bronca que da cuando uno invita a alguien a una entrevista y aseguran y no vienen, pues dan unas ganas de realmente poner la silla vacía y decir, miren, me plantaron. Sucedió anoche y en un debate, de repente el más importante, ¿no? Sí, en el análisis de esta mañana, Raimi Ferreira, que fue, digamos, compañero de Andrónico. Claro, fue ministro de Evo Morales, es decir, forman parte mientras Andrónico del era racismo, ¿no? senador, o primer senador, o presidente del Senado. En ese momento no, pero Raimi Ferreira en el gobierno de Evo Morales sí fue su ministro, pero vamos, forman parte, o formaron parte, en el caso de Raimi Ferreira, del MAS, forman parte de esa misma bolsa de la izquierda, del nazismo. O sea, eran muy ligados, muy pegados. Claro. Y le preguntaron, ¿qué le pareció la ausencia de Andrónico? Dijo, lamentable, un error enorme. Sí. 2 veces lo dijo. Sí. Entonces, bueno, ¿pero por qué? ¿Cuál es? No puede esgrimir una razón de agenda. Esa es la agenda, estar ahí. Y en esa otra estuvo solo, pero me parece, no sé de qué momento es este debate. A ver, le vamos a pedir a Islín que nos dé los datos, porque esto es en la red 1, entiendo. Me parece que no le hace bien. Ya le han dicho, algo que además se le criticó a Evo Morales, por supuesto. Bueno, Evo Morales estaba en otra situación de poder también en ese momento, pero también le huyó al debate y dijo, yo debato con el pueblo, que eso en verdad no quiere decir gran cosa porque no hay un debate como tal. Los debates se dan con las candidatas, ojalá venga un mejor tiempo y tengamos candidatas a todo, a presidentas también. Entonces, hubo ya esta línea dentro del movimiento al socialismo, pero se esperaba que Andrónico, que se supone que es la renovación joven, que estudió, que va a ser la renovación del MAS, no aparezca como ha aparecido hasta ahora. Le han dicho el candidato mudo. Eso es, pero no hay que ser un analista en política para darse cuenta de que eso es nefasto para un candidato, ¿no? El hombre invisible. Plantar así, o el hombre invisible. Volvamos a las imágenes, por favor, del debate, que es lo que cuenta, ¿no? Andrónico, porque Andrónico no estuvo. Acá lo estamos visibilizando y lo que hay que visibilizar es que no estuvo. Una cosa antes, y eso es tremendo. Una cosa antes de salir de Andrónico. Mañana, a las 10 de la mañana, la Federación de Empresarios Privados de La Paz, anuncia el conversatorio de Andrónico Rodríguez en el Círculo de la Unión, ante todo ¿cómo se llama? El universo empresarial. Sin embargo, ya los plantó una vez, porque allí estuvieron los principales candidatos y me parece una buena iniciativa. Es como que ahora viene de la Federación de Empresarios a suplir la primera vez. Y ahora viene después de haberlos plantado. Entonces, plantando, no, pues uno no hace eso. O tú
le pides a una chica que te planta y te planta en el café que siga siendo tu novia. Pero No, es que, eso le hace muchísimo claro, daño, no solamente a la fuerza en cuestión, sino a su propia candidatura. Y el debate, ¿en qué queda? En lo que vimos anoche, yo miraba y decía, tienen razón de haber invitado a los primeros en la encuesta, tiene toda lógica, y tenía que estar ahí Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa, tenía que estar Andrónico y no estuvo, y esa ausencia, ¿qué ha planteado? Ha planteado en nuestras pantallas 3 varones, blancos, mestizos, conservadores, y proponiendo ideas más o menos dentro de un mismo marco. Me dirán, pero ¿y qué hicieron los masistas? Este desastre que estamos viendo en la política, en la institucionalidad, en la economía, la ha dejado el masismo en su conjunto y básicamente, o de manera más específica, el último masismo o arcismo. Y sí, tienen razón también, pero Andrónico, teniendo ese porcentaje, pudo haberle puesto por lo menos en la pantalla un toque de mayor pluralidad. En el debate de anoche se habló de economía, se habló de salvataje, se habló de economía básicamente, sí, de estabilidad. No se de dijo, gobernabilidad también. Y eso yo extrañé en esta Bolivia última, no se pronunció ni una vez la palabra indígena, la palabra plurinacional, la palabra inclusión, la palabra distribución, porque obviamente estamos con un abanico más conservador que está planteando sus ideas en economía, en política, y Andrónico, creo, es también responsable de ese silencio, de esa ausencia. Y reitero, dirán, pero ahí está el masismo. Si estamos en esta situación, si no hay gasolina, no es culpa de Manfred, no es culpa de Samuel Doria Medina, y lo dirán con razón. Es esta cadena masista, es cierto, pero al mismo tiempo no deja de dejarnos un sabor a frustración el que este candidato no haya estado. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, pongamos por favor, si tenemos una imagen, de Rodrigo Paz Pereira, que se quejó y con razón, porque este candidato dice... No lo invitan a los debates. Que no lo invitaron a los debates y se presentaron en un foro con una bandera enorme, que tenía un teléfono. Llame a este teléfono para hablar con Rodrigo Paz. Bueno, Jorge, nosotros sí llamamos. Sí llamamos. Nos sí. contestaron, ¿Verdad? Pero bueno... Nos dejaron ahí. Nos dejaron ahí, sí, ya lo van a llamar, que sí. Pasaron 2 semanas y Rodrigo Paz... nada, nosotros entonces, queremos tener acá. Claro. O para Rodrigo Paz, esta es una guarida sin ninguna importancia y no le interesa venir, o hay alguien que no le pasa la buena comunicación. Yo digo, espacio de gran audiencia, de mediana audiencia, en La Paz, en Cochabamba, creo que vale la pena. Sobre todo un candidato que dijo, yo quiero expresar mis ideas, ¿no? Pero, ¿cómo? Si vos sos candidato, lo que tenés que tener básicamente es visibilidad. Que todo el mundo te vea, que puedas expresarte. Si te acercan un micrófono, te tirás de cabeza. Así hacen todos. Por eso me llama la atención lo de Andrónico, ¿no? Que está invisible. ¿No? Sí. Nadie sabe dónde está, qué piensa, cuál es la cuestión. Acerca del debate de anoche, yo quiero decir una cosa. Fue eminentemente económico. También se habló de gobernabilidad, pero fue eminentemente económico. Y va todo más o menos hacia el mismo camino, ¿verdad? Pero yo lo que veo es que, porque he hablado con muchos chicos jóvenes, que la juventud urbana está con Doria Medina. O una parte, no lo sé. Es la percepción que yo tengo. Yo no tengo esa percepción. Yo creo que también hay una juventud urbana, como hay una juventud no tan urbana que está, como dicen las encuestas, que tienen un valor referencial entre Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. Yo creo que la charla con un par de personas no nos puede plantear una idea con una base sólida, ¿no? De repente es una casualidad. Por ahí es una casualidad. Pero también hay otra cuestión que veo. Los chicos jóvenes no hablan del MAS. No hablan.
En la ciudad de repente no. Yo no sé en el campo. En el Yo no campo, sé en el campo, en el Jorge. campo tal vez sí. Igual, otra vez, tú no estás en las entrañas de lugares muy lejanos de los centros urbanos. Ahí yo creo sí que hay un voto ligado al levismo, de repente al androniquismo, que tiene mayor fuerza. Me cuesta más creer en bloques duros y amplios de Eva Copa o de el candidato oficialista del Castillo, ¿no? No creeremos como una verdad absoluta en las encuestas, pero en el valor referencial que tienen del Castillo y Eva Copa están por los suelos. Pensaremos sí, que hay un bloque mucha juventud no tiene, masista o popular que está cerca de Andrónico, de Evo Morales sin duda, pero obviamente lo que ha caracterizado a estas fuerzas hoy punteras es un voto, sí, más urbano, no solamente jóvenes, de repente gente de 40, 50, 60 años, eso lo sabremos después. Ahora me parece que es difícil. Ahora bien, si sumamos la intención de voto de Andrónico Rodríguez, Eduardo del Castillo y Eva Copa, entre los tres creo que hacen 11 o 12 puntos. Muy poco. Entonces tampoco tiene mucha juventud ahí, porque si vos estás apoyado por la juventud, hay mucha juventud. Pero a ver, en la medida en que una parte de la población no menor es joven, Bolivia es un país muy joven. Bolivia es un país muy joven y por lo tanto esa población joven va a pasar a determinar, pero no sé si los jóvenes per se van detrás de una candidatura Doria Medinista o quiroguista, ¿no? No sí. Lo sé. Yo creo que ahí se puede plantear. No hay un candidato joven que arrastre mayorías jóvenes. No hay un rockero de esos que atraiga, ¿no? Como el flautista de Hamelin a los jóvenes. No lo creo. No lo creo. O por lo menos tenemos pocos elementos para saberlo, ¿no? Sí. Doria Medina hace muchas declaraciones. Se muestra en todo al revés de lo de Andrónico, ¿no? Participa de los debates, todo. Y hace mucha publicidad también. Pero no obstante ello, el sábado a la mañana salió una nota exclusiva en La Nación, de una Buenos Aires, a Samuel Doria Medina. Claro, de Rubén Guillemí, que es un periodista muy conocido. Dijo muchas cosas Samuel Doria Medina. Sí, dijo muchas cosas. Sí. Muchas ¿Cuáles cosas. serían tus titulares de esta entrevista, Jorge? A ver, ¿por qué no me invitas una él dice que y nos sentamos un ratito? Porque creo que vale la pena quedarnos en esto. ¿Me invitas un agua? Sí. Y tomaremos asiento porque quiero escuchar todos tus titulares sobre esta entrevista. A ver. ¿Por qué no vamos a un consejo y yo te cuento los titulares de... ¿Nos vamos a un corte o nos quedamos un poquito más? Que nos digan aquí las guardianas de la guardia. Yo te cuento los titulares de... Bueno, contame de Doria ahora, Medina. A ver, no tenemos señal. Una nota en la que profundizó muchas cosas. O sea, titulares de la entrevista de Doria Medina. Claro. Una de las cosas que me llamó la atención es que le preguntaron por Evo Morales y dijo, bueno, porque le preguntaron por el, ¿cómo se llama? Que está inhabilitado y arrastra muchísima gente, ¿no? Le dijeron, bueno, mire, vamos a ver eso, ¿no? Porque cuando vinieron, él anunció una marcha desde el trópico para protestar contra su inhabilitación aquí en La Paz y anunció que venían millones y vinieron 2.000. Primer punto, entonces ya hay una crítica a Evo Morales. ¿Algún otro titular? Sí, que él lo que va a hacer en primer lugar, en los 100 días, ¿cuál era ¿cómo se llama? El núcleo de eso de los 100 días, del arreglo que él va a hacer en 100 días. Y él dijo, básicamente, que va a solucionar el tema del dólar y el tema de la economía, de los combustibles. Y sí, claro. Bueno. Eso es chocolate por la noticia. Cualquiera que venga a la presidencia tiene que salvar esos temas. ¿Otro titular? Otro titular dice... Habló de Abya Yala. No, el titular más importante es el título de la nota. Dijo, cuando Evo Morales vea los resultados de las elecciones, se va a ir a refugiar a Venezuela o a Cuba. Otro titular. Fuerte. Otro fuerte. titular.
y le preguntaron si lo iban a ir a buscar al trópico. ¿Y qué dijo? Que sí. Que sí. O sea que, como Andrónico, que va a cumplir la ley. ¿Otro Exacto. titular? Me estás gambeteando lo de Abya-Yala, Jorge. Habló de Abya-Yala, Samuel Doria Medina. No exactamente él, sino colaboradores de él. Pero él en Que la dijeron que van a hacer ¿Él en la auditar. entrevista no habla de Abya-Yala? No, de él no, de Abya-Yala. Sus colaboradores dicen que van a auditar No, pero él no a habló. muchas empresas. Pero él no habló en Él la no. entrevista. Ah, bueno. Él no. Entonces estaba poniendo un titular equivocado. Pensé que Dijo otra cosa muy importante, ¿Qué dijo? que Jerjes Mercado, Jerjes Mercado es diputado, presidente de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Por el MAS. Está pidiendo que hagan un cambio del Castillo para las elecciones porque pueden perder la sigla. ¿Por qué? Porque no llegan al 3%. A la hora, ¿no? O sea, me parece un poco tardío de parte de Jerjes Mercado. Sí, pero yo siempre hago la misma pregunta. En todo porque caso. vengo de otro planeta. ¿Se puede cambiar hasta último minuto? No bajo las condiciones que teníamos hasta ahora, pero si hay una impugnación contra un candidato y lo reciben esta impugnación y le dan una luz verde, ahí sí hay un reemplazo como tal. En Ciudad Gótica, mientras tanto, o sea, allí en el trópico cochabambino, Evo Morales en el programa Causa Chuncoca hizo también una evaluación de los programas. Claro, Evo Morales, sin duda, crítico contra las propuestas de Samuel Doria Medina, de Jorge Quiroga, de Manfred Reyes Villa, pero también crítico contra la propuesta de Andrónico Rodríguez, ¿no? No le ha dedicado mucho tiempo ni a Eva Copa ni a Eduardo del Castillo, pero sí Andrónico Rodríguez, y ha hecho también una evaluación, por supuesto, negativa, pero Evo Morales ahí anda evaluando los programas, no solamente con actores políticos, ha hablado con economistas también, y hay un foco ahí muy crítico, porque Evo Morales, más de paso, dijo: ahora nos convocan a unidad, ahora me llaman, estuvo ahí muy firme, ¿no? Y dijo: ahora me llaman, ahora quieren unir a la izquierda. ¿Se refería a Luis Arce? Se refería a Luis Arce, porque al igual que Jerjes Mercado, me parece que es un poco tardío el querer cambiar de, imagínate, cambiar de candidato o llamar a una unidad a estas alturas, ¿no? Sí. Bueno. Ahora, el gobierno, es una cosa, el gobierno no solamente quiere evitar perder la sigla, sino que también quiere evitar el récord mundial de bajar de 55% a 1%. Es un caso nunca visto ese, ¿no? Sí, sí. Y por eso tal vez Jerjes Mercado de adentro estará agitando para decir, bueno, hagamos algo, ¿no?, antes de que sea demasiado tarde. Al margen, ¿no?, de si a usted le gusta el MAS o no, no me va a negar que es impresionante una fuerza política que ingresa al poder con el 55.1%, si no me equivoco, al 1-2%. Realmente la caída fue, pero sí. Perderlo en 5 años. Estrepitosa, perder en 5 años. Y no solamente hay que hablar del arcismo, que es un principal responsable porque estuvo a cargo de la gestión, pero también de esta pelea tan brutal, ¿no?, entre arcistas, evistas, androniquistas, copistas, choquehuanquistas. Así llevaron este bloque popular, esta izquierda que no tenía otra sigla que no sea el movimiento al socialismo, y dejan el lugar a una oposición que, ya que estamos criticones, tampoco ha logrado como una fuerza ni unificada, ni con una propuesta más clara, ¿no? No hay una propuesta en términos políticos, económicos, que no sea el salvataje inmediato, que por supuesto que lo necesitamos, pero no me queda muy claro en términos de propuesta de país, ¿no? Sí, otra si querés algún titular más. A ver. Sobre la política internacional. Dijo, los bolivianos también nos preocupa esa cuestión. Bolivia se ha aislado internacionalmente y a todos nos sorprende que en las Naciones Unidas, junto a Nicaragua, Cuba y Venezuela, apoyemos a Irán. Lo preocupante es que nos hemos aislado del mundo, de la Unión Europea, de los Estados Unidos y hasta de los países sudamericanos.
Entonces vamos a impulsar relaciones Bueno, con todos los gobiernos. Pero el mundo Y ayer no es China, le el dijo... mundo no es también América Latina. Qué complejo, ¿no? Bueno, ya llegó nuestro invitado. Sí, pero digo, ayer ya él dejó claro, Doria Medina, que no piensa salirse del Mercosur. Y Tuto Quiroga sí enfatizó que él haría lo imposible por salir cuanto antes del Mercosur. Y ayer lo dijo, lo ratificó, ¿no? Bueno, hasta aquí en la entradita política. Enseguida viene No sean malos. Vamos a hablar de fútbol, de inteligencia artificial. De repente esto que usted está viendo en su pantalla es inteligencia artificial. De repente no soy yo. No, de repente es inteligencia artificial. No soy inteligencia artificial. Vamos a la pausa y enseguida viene No sean malos, que hay mucho que comentar en el fútbol. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, el fútbol nacional, que lo seguimos con muchísimo interés, aunque no todo el mundo está conectado, y eso es una de las cosas que sí hago mi propia compulsa, porque le pregunto a todo el mundo que veo, que es amigo, ¿te pasaste al otro canal para ver los partidos? No, la verdad que no, porque tengo que pagar, que esto, que lo otro, me sale mucho más caro, yo qué sé. Poca gente se ha pasado, pero nosotros lo seguimos viendo. No hubo cambios porque ganó Always, ganó Strongest y ganó Bolívar. Está todo igual, los dos punteros que son Always y Bolívar con 34, Bolívar un poco más lejos, 27, pero falta tanto campeonato que no se puede hablar todavía. Lo que sí, el arranque de Joaquín Monasterio, el nuevo técnico de Strongest, que 3 partidos, 3 victorias. Bien. Y vamos a hablar ahora, tenemos un invitado súper especial. ¿Por qué? Porque es el único enviado especial de medios bolivianos al Mundial de Clubes en Estados Unidos. Estuvo más de 20 días allá, nos va a contar cómo lo vio de primera mano, ¿no? Pero antes quiero que veamos, primero lo presento. Beto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Beto Un gusto, como Acosta siempre. Chavarría, periodista de raza, viene de una familia de muchísimos miembros de periodistas deportivos de alto nivel. Gracias. Y te quiero mostrar esto, Beto. A ver. Vamos a ir a un TikTok que salió, donde está Lamine Yamal, que hace una declaración y le contesta Ronaldinho. A ver si lo podemos poner. Cristiano era físico y Messi talento, yo tengo las dos. Que se preparen porque en 5 años voy a ser incontrolable. Incontrolable dice, lo único incontrolable que tiene Lamine es la lengua. Yo hacía magia con esa camiseta. Vamos a ver si el niño Lamine, así como habla, lo haga en la cancha. Lamine tiene futuro, pero si sigue hablando así, el Balón de Oro le va a quedar lejísimos. El niño Lamine habla mucho, pero el 10 no se presume que hable menos y juegue más. Son declaraciones tremendas. Lo notable de esto es, en un rato, hubo 24.000 comentarios a esta declaración de Lamine Yamal y la respuesta de Ronaldinho. Y todo el mundo condenatorio con Lamine, ¿no? Claro, obvio. Porque ya viene de estas cositas. ¿Viste lo que fue el cumpleaños 18, número 18? Tiró la casa por la ventana. Bueno, invitó a... Denuncias incluidas, claro. Claro, fue toda una festichola tipo neymaresca, ¿no? Claro. Pero, y además porque tiene declaraciones en las que es un poquito arrogante a veces, Sí, ¿no? sí. Pero ¿qué pasa? Finalmente se confirmó que esto es inteligencia artificial. No lo dijo nunca. No lo dijo nunca. Dijo en una broma, en un entrenamiento, le toman de ahí, que creo que le dice a Pedri, no sé, alguien salió diciendo algo y él dijo, yo también voy a ser incontrolable a los 25 años. Claro. Y de ahí tomaron para armar esto. Entonces, pero ¿cuál es el tema? El tema es... La repercusión que genera. No, la inteligencia artificial, Beto.
¿A dónde vamos con la inteligencia artificial? Hay que tener cuidado. Ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira. Hay que tener mucho cuidado, más con este tipo de protagonistas. Tú me decías 24.000 comentarios en nada, en reacción, la respuesta de Ronaldinho a algo que no es real, algo que ni siquiera existe. No existió. Pero ahí viene también nuestra función, ¿no? Como periodistas, chequear ese tipo de cosas. O sea, ve la declaración de Lamine Yamal, dónde lo dijo, cuándo lo dijo, busquemos la fuente original, porque claro, en un corto, en estos TikToks, en los shorts que ahora se suben de 30 segundos, te enganchas, pero buscar la fuente original, digo, ahí está el trabajo nuestro. Y ahí es donde aparecen los medios tradicionales, que yo los defiendo. ¿Por qué? Porque cuando vos ves este TikTok, ¿qué haces? Inmediatamente vas al diario Sport, al diario Mundo Deportivo, Claro. que son de Barcelona, que están todo el día sobre el Barcelona. Si de verdad Y lo dijo, resulta es que una sale- bomba, ¿no? Eso tendría que ser tapa. Claro. No sale absolutamente nada. Entonces ahí es donde empezás a darte cuenta que esto no es real. Claro, y esa es nuestra función como para no generar más bola a algo que no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, es muy preocupante esto de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. A ver, es muy importante porque creo que nos va a ayudar muchísimo en muchas cosas, nos ayuda en el día a día, ya en el trabajo incluso, pero sí hay que manejarlo con mucha responsabilidad, sobre todo nosotros que estamos expuestos a difundir este tipo de contenido. ¿Sabes para qué te ayuda? En un sentido, la inteligencia artificial no tiene ojos, no puede opinar, Claro. pero te ayuda como ayuda a memoria. Sí. Es como decir, si vos decís, le pones, haceme un balance del Mundial de Clubes, y te tira una lista de cosas que a lo mejor vos algunas no te acordabas, Claro. vos mismo que estuviste ahí, sí. ¿no? Claro, te ayuda un montón para muchas cosas, te facilita, te agiliza Pero a partir tiempo. de ahí tenés que hacer vos el trabajo. Claro, y más con este tipo de cosas, ¿no? No puedes lanzar y viralizar y a preguntarle a Ronaldinho qué opina de lo que dijo Lamine Yamal, o sea. Claro. Bueno, pero el tema era el Mundial de Clubes. Fuiste el único enviado especial de Bolivia a Estados Unidos. ¿Cómo te fue? El único periodista acreditado, por suerte, la verdad que fue muy lindo. 34 días estuvimos al final. Yo dije más de 20. 34 días estuvimos, la verdad que muy linda experiencia. Una experiencia única, no sé si irrepetible por la libertad que había de manejo de medios. ¿Sabes qué pasó algo? Ahora que tenemos Copa Sudamericana, Copa Libertadores, aquí la gente va a entender un poco más. Cada vez es más restricto todo, no puedes filmar, no puedes hacer videos dentro del estadio, en las zonas no se puede hacer nada. No, te sacan directamente la acreditación. En el Mundial de Clubes pasó algo único. Si tú ibas con tu trípode y tu cámara profesional, te decían, usted señor tiene derechos, vaya a su zona. Acá es solamente para los que trabajan con celular. Entonces eso nos da una libertad y un espacio de trabajo para los que trabajamos más independientes, que no es habitual. Entonces ahí se me dio la chance de poder hacer una nota mano a mano con Rodri, Balón de Oro, poder hablar con Ederson, consultarle a Pep Guardiola en una conferencia de prensa, interactuar con Luis Enrique, estar con los jugadores del Paris Saint-Germain, del Chelsea antes de la final. ¿Natural? Real ¿Todo Madrid, natural? Todo natural. Todo, y muy accesible. Con Bellingham incluso nos pasó algo curioso, que el jefe de prensa de Real Madrid dijo, esperen un ratito porque no hay intérprete. Y Bellingham se puso a interactuar con nosotros, a reír. Yo le pregunté si conocía algo de Bolivia, se rió, me dijo que no. ¿Por qué nos preguntó de qué nacionalidad éramos? O sea, se dio una libertad que tú dices, esto no es real en esta Que en los época. otros mundiales no se da. No se da. Y no es real en esta época, porque más bien mientras más distancia hay con los protagonistas es mejor para las organizaciones. Y ahora no. Supongo que era porque también querían difundir el mundial y había otra apertura. Pero fue un paraíso para nosotros los periodistas tener esta oportunidad de hablar con estos protagonistas que lo ves todo el día en la televisión y que parecen inalcanzables y poder tener este tipo de interacción así. Sí, me dijo sensacional. Sergio Levinsky, que es un periodista argentino que estuvo también Sí, sí, contigo, sí. vos lo entrevistaste. Sí, hablamos de vos igual bastante. Que en el tema de la zona mixta, ahora ponen 2 jugadores nada más. Claro, bueno, pero, cambió eso. pero que esos 2 jugadores se quedan un rato. Se quedan un rato y además O sea, te dan mucho más material. te dan con otro ambiente, te hablan en varios idiomas, en algún caso, salvo los alemanes y los franceses que estuvieron un poco reacios a hablar en otros idiomas. Los demás se ponían a jugar, a hablar. Incluso Neuer se soltó con algunos amigos peruanos, alguna vez le dijeron sobre la foquita Farfán, se dio la vuelta y hizo un chiste. O sea, Claro, pero si cosas- hablas por ejemplo, con Vitinha, que es portugués, te hablan en portugués. Él te respondía en portugués. Les preguntabas en español, te entienden y te respondían en portugués. Lo mismo Beraldo, ¿no? Que habla español, pero decidieron hablar en su idioma o en francés. No querían hablar en otro idioma. Porque el club también se los marcó así. El club les puso esas condiciones. Pero bueno, y esto también ayudaba a que la zona mixta, esa que te explicó Sergio, cambió. Qué difícil, ¿no? Y te pusieron, bueno, los que hablan idioma francés acá, porque el equipo es de Francia, y los de otros idiomas acá. Entonces, como que había que separar un poco todo. Pero bueno, al tener esta facilidad de no tener a los medios grandes, gigantes atrás tuyo, te daba ciertas libertades. Claro. Yo siempre cuento la anécdota de lo que era antiguamente, en el pasado. Vos llamabas, el jugador tenía un gran respeto por el periodista. Claro. Tremendo, ¿no? Cuento la anécdota de Quique Wolf, que había pasado de Racing a River
¿no? Y juegan contra Boca y él fue una de las figuras y metió un gol. Creo que metió el gol del triunfo, el 2-1. Y lo llaman del gráfico que lo iba a entrevistar Osvaldo Ardizone, que fue un tótem del periodismo mundial, ¿no? Y dice, Quique me contaba, porque yo lo entrevisté y me decía, no sabes, en mi casa a partir de ese momento fue una revolución. Iba a venir a entrevistarme Osvaldo Ardizone, que yo lo admiraba, ¿no? Entonces pusimos la casa de punta en blanco, mi mujer cocinó todo para recibir a Osvaldo y que me hiciera la nota. Para mí era mucho más orgullo que él hacerme la nota a mí. Dice, claro. Era toda una emoción muy grande. Y lo mismo lo comparé con la época, Remberto, mi abuelo, me contaba sus coberturas en Alemania, en Argentina, 78, 74, y con Grover igual, las coberturas que hacían. Y el otro día en la radio hablábamos de esta experiencia, y se parecía más a esa época. Con las distancias que hay, ahora te ponen solo 2 jugadores, ellos eligen qué jugadores van, etcétera, etcétera. Claro. Pero esta soltura de poder tener, no pasa ni acá en la Copa Sudamericana con Bolívar y con Palestino, no pasa, no te dan esa libertad. Es una buena Tú un día antes del partido no puedes tener contacto con los medios. Allá un día antes podías tener el contacto que querías. Es una buena noticia. Bueno, pero contanos algo del campeonato, cómo fue cubrirlo. La verdad que fue intenso, fue bastante intenso. Al principio se hacía difícil y disperso. La decisión fue seguir a los sudamericanos, a los latinos sobre todo. Primero con Boca, que estaba en Miami, que era más fácil porque nosotros hicimos base en Miami. River se nos fue muy lejos, se nos fue a Seattle. Pero tuvimos la suerte de contactar con la gente de la filial de River en Miami, que tienen un muy lindo complejo de fútbol, juegan ahí todos los sudamericanos, tienen sus canchitas, y atrás armaron una especie de teatro para ver partidos, y lo hacen todos los fines de semana. Así que nos invitaron y también pudimos compartir con ellos los partidos de River ahí. Después estuvimos siguiendo al Flamengo, al Fluminense, al Palmeiras. Palmeiras es una locura la gente que llevó. Es tremenda la cantidad de gente. Tremendo. Similar a lo de Boca. Boca y Palmeiras llevaron Boca. Sí. Boca y Palmeiras llevaron muchísima gente. Así que cumplimos ese desafío de estar con los sudamericanos, que era nuestro primer objetivo. A mí me pasó, ahora volvemos sobre el tema del organizativo, pero a mí me pasó que yo me enganché mucho con ese campeonato porque me gustó. Y aparte pasa lo siguiente, a todo el mundo el periodismo lo previno de que iba a ser un fracaso, de que era un invento, claro. Que era un engendro, decían, sí, ¿no? Sí. Que los jugadores llegaban extenuados, muertos, tanto es así que el sindicato francés de futbolistas dijo que eso era una masacre, masacre, dijo, una locura. La FIFPRO se quejó, dijo, Infantino se cree Dios, porque organiza campeonatos sin consultar a nadie, que el calor iba a ser insoportable, que los campos no eran buenos, que las distancias eran largas, que eso. Bueno, entonces uno ya tenía la cabeza preparada para lo peor. Y sin embargo, funcionó. Los partidos fueron lindos y funcionó todo. Funcionó porque a la mayoría de los futboleros les pasó lo que te pasó a vos. A mí mismo me pasó eso de, bueno, estoy yendo a jugar un evento que no sé cómo va a terminar, no sé cómo va a ser este evento, pero terminó teniendo tanto impacto en la gente porque le gustó y se terminó sumando a este movimiento. Y la verdad que estuvo bueno. Infantino pasó de eso, ¿no? Para la gente, de inventar un engendro, a ser un genio que inventó un torneazo. Eso es lo que pasó con Infantino. Exacto. Y los clubes, bueno, fue una movida de marketing muy interesante porque les puso mucha plata. ¿Qué club se va a negar a una bolsa de 70, 100, 125 millones como se llevó el campeón? Es tremendo. Y otros se llevaron 100 y otros 80. Por jugar ya se llevaban 60 pues nada más. En total, $1.000 millones. Es impresionante. Y ese es un caramelo que los clubes no pueden desperdiciar. Y no. Te digo más, el Real Madrid, que es el club más poderoso del mundo, estaba muy interesado en ganar ese premio. ¿Por qué? Porque prácticamente le pagaba gratis el mercado de fichajes. Y le salía gratis todos los jugadores que compró. Es uno de los equipos que dijo, ¿y si lo jugamos cada 2 años? Porque el Real Madrid fomentaba la Superliga. ¿Te acuerdas de la Superliga de Florentino? Claro. Era esto la Superliga, solo con equipos europeos y seleccionados. Pero es esto básicamente, es hacer que compitan equipos de todo lado, que se midan y que haya plata de por medio, que es lo que quiere Florentino en realidad. Beto, ¿cómo es cubrir un torneo donde, en un país tan gigantesco, donde una sede, por ejemplo, es Miami, al otro día se juega un partido en Los Ángeles que te da 6 horas de vuelo? No podés ir. No, es muy difícil. Te quedás en una sede. Es muy difícil, hay que hacer una logística bien pensada. Por suerte igual, y la primera fase en Miami hicimos base las primeras 2 semanas y teníamos un partido cada 2 días. Y el día que no había partido había actividad de prensa, así que estaba bueno, había zonas mixtas, había entrenamientos, pudimos cubrir el entrenamiento del Real Madrid, del Inter Miami, del Inter, del Borussia Dortmund. Entonces había que darse modos estando en Miami. Y a partir de ahí, bueno, verse de cercanas, Orlando era una opción.
Ya yéndonos a Nueva York, era una opción Filadelfia. Me quedó un poquito complicado porque la situación también Costa es complicada, este, digamos. toda no la hay costa dólares, este. todo costa este. Ya por eso seguir a River era imposible porque se fue a la costa oeste y se fue al norte ahí en Seattle, que era imposible. Así que toda la coyuntura, igual que estamos viendo de tarjetas y todo eso, se hace difícil para nosotros, un poquito más que para los demás. Pero aún así la logística había que armarla así bien pensada y viendo dónde había más cantidad de partidos, dónde había más movimiento de latinos y en base a eso la planificamos. Ahora, en fútbol, campeones los europeos, pero en hinchas, los sudamericanos. Los sudamericanos. Fue sí. impactante, ¿no? Fue un golpe duro que se vaya a Boca, fue un golpe duro que se vaya a Palmeiras, porque eran los que más movían. ¿Fuiste a ver a los dos? Fui a ver a los dos. Fue tremendo. Impresionante, tremendo. ¿no? Impresionante. Toda la gente que vio Boca Bayern Múnich, ese partido fue una cosa... Boca Bayern es el único partido que en la pantalla salió sold out, todo vendido, casa llena en Miami. Sí, el único partido, ni el Real Madrid llenó el estadio así. Boca Bayern fue el único que estaba vendido todo. Y Palmeiras Inter Miami también llegaron a las 81.000 y pico personas, y muchas de Palmeiras, ¿no? Entonces, y la gente del Palmeiras, además que tiene otro poder adquisitivo y todo, ya estaban planificando quedarse hasta semifinales, era el plan de ellos, hasta Nueva York. Así que en Nueva York todavía se seguían viendo muchas camisetas de Palmeiras, más allá de que ya no estaba el equipo en cancha. Vos sabés que se vendieron 2.600.000 entradas, ¿no? Y el promedio de espectadores fue de 40.000. 40.000 espectadores por partido, considerando que hay partidos que no llevan tanto. Por ejemplo, juega el Mamelodi de Sudáfrica contra el Ulsan de Corea. Ese partido llevó 3.000 personas. Claro. Pero así todo el promedio dio altísimo. Y la final 81.100 personas. Y hay una trampita porque FIFA manejó precios variables. Por ejemplo, antes de la semifinal del Inter contra el Fluminense, tú podías comprar una entrada en $13, la que te costaba 130. La bajaron a $13 y lograron llenar el estadio. Sí, eso se llama, eso es normal en Estados Unidos. Claro. Se llama el moving ticket. Y listo. con Ticket eso- movible, que con va, eso soluciona. de acuerdo al interés, puede bajar o subir, ¿no? La final no la tocaron y se llenó igual, pero lograron hacer eso. Fue una gran movida de marketing. La verdad que es un estudio importante para hacer de marketing deportivo y marketing en general de lo que fue el Mundial de Clubes, desde cómo se concibió, cómo consiguieron convencer a las grandes potencias y cómo se terminó dando todo, ¿no? Me parece que es un gran estudio. Ahora, con el partido ya jugado, mirá, 195 goles, 16 penales, 9 penales vía VAR, 13 tarjetas. Pero esos son detallecitos. Yo lo que te digo es esto. Ahora que se jugó y después que vos ibas prevenido que esto iba a ser el fracaso de todos los tiempos, Sí. ¿querés que se siga jugando? Sí, por favor. ¿Cada 2 años? No sé si cada Yo dos años. cada 2 años. En el caso de los clubes podría venir bien cada Me 2 años. encanta. Pero para las coberturas hay que pensarlo, es difícil. Pero si cada 4 años está bueno. Y ojo que ya levantaron la mano Estados Unidos, Brasil, Marruecos, España, levantaron la manito como para organizar en 2029. Claro. Sí. Ahora todos lo quieren. Antes No, nadie y lo quería, también, ahora todos lo y quieren. también se anota Estados Unidos que quiere repetirlo, Sí. porque le salió bárbaro. Donald Trump está encantado con el fútbol. Y es más, ya no le dice soccer. Le dice este deporte o fútbol, ya le dijo el otro día. Claro. Y también se anota Qatar. ¿Por qué? Porque Qatar tiene todo hecho desde el Mundial. Claro. ¿no? Ahora, algo te iba a decir. Yo creo que es inevitable que se lo terminen llevando a Medio Oriente. Infantil, ¿cómo? Es inevitable que terminen llevándose el torneo a Medio Oriente, a largo o mediano plazo se va a ir allá. Pero mientras tanto hay que No tienen aprovecharlo. problemas, no tienen problemas. Un par de ediciones que se juegue por este lado del mundo estaría bien. Claro. Pero acá va a ser más difícil. Por ahí Brasil lo puede hacer. Por ahí Brasil lo puede hacer. Yo lo que digo es esto, cuando criticaron de que los jugadores iban a jugar partidos de más, que nadie va a morir por 5 partidos más o 6 partidos más, primero porque son jóvenes, segundo son deportistas, nada. Y tercero porque sí tomaron las vacaciones, todos los equipos que terminaron su participación se fueron de vacaciones. Menos los brasileños volvieron a jugar, ¿eh? Y los argentinos también comenzaron su torneo. De esto se quejaba Luis Enrique, se quejaba Maresca, pero en el fondo las vacaciones son así. Ellos, los sudamericanos no tienen vacaciones, terminaron el torneo y a seguir jugando. Ellos terminaron y a vacacionar. Pero resulta que las agremiaciones de futbolistas hablaban de que esto era una masacre por jugar 5 partidos más. Y los jugadores querían jugar todos. Preguntale a los del Chelsea. Algunos se quejó, Courtois se nos quejó varias veces, pero los del Chelsea estaban encantados, los de Paris Saint-Germain tampoco se quejaron. Pero vos viste lo que le contestó Infantino, es brillante lo que le contestó. No sean hipócritas, les dijo. Si no se hubiese hecho el campeonato mundial, todos estos clubes, ustedes hubieran salido a jugar los partidos de pretemporada en Estados Unidos, en Australia, en Asia, en Arabia Saudita Claro. y demás. ¿Qué es lo que hacen en Siempre. todos los interregnos entre temporada y temporada? Y bueno, ya nos estamos yendo, Beto. ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Qué es lo que más te gustó?
Me gustó esto de la apertura, insisto, lo comparo más a torneos viejos de las historias que me contaban antes, de haberlo podido vivir. Me gustó mucho esa cercanía que pudimos tener con los protagonistas. Y sí hay que mejorar muchas cosas de la organización, ¿no? Esto de la zona mixta estaría bueno que hayan o más puntos o más jugadores o que se vuelva a abrir libre, pero que Claro, pero estas son cosas internas del periodismo. Claro, pero la gente no lo ve. Pero después como mundial me parece que es una gran primera aventura y que este torneo llegó para quedarse. Y vos fíjate que en 29 días que se jugó este mundial, porque fue un anuncio rapidísimo de Infantino, se va a hacer un mundial de club, se hizo el mundial de club y ya pasó. Vos fíjate que ya es el segundo torneo más importante del mundo. Claro, después de la Primero el mundial de mayores, ¿no? Ajá. De selecciones. Y luego y después viene el olímpico. Y a nivel económico, primero la Champions y después este. Así que ya está. Pero el otro día dicen que tuvo más audiencia en la final que la final de la Champions. Claro, seguro, porque abarca más público. Seguro. Beto, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Y nada, felicidades por el nuevo ciclo. Vamos a una pausa. Vamos con lo que a mí me está manteniendo a flote, que se llama Refrianex. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Estaba tan distraído Jorge hablando de fútbol con Beto Acosta que se olvidaron jugar a la casita, que fue el encargo que yo les di. Hay que jugar a la casita. ¿Por qué? Porque esta es una interesante opción que nos trae ARPA. ¿De qué se trata? Si usted es amiga de La Guarida, ya sabe, yo lo vuelvo a contar por si hay alguien que lo está viendo por primera vez. Esta no es una casa de alacitas, podría ser, uno podría ir el 24 de enero con el Equeco y pedir una casita así. ¿Por qué? Porque es una casa económica, rápida, muy práctica. Sale el techo y voy a mostrar a los amigos cómo podría hacerse usted una casa con menos dinero. Hay gente que está buscando proteger su dinero, proteger sus ahorros. Ya no hay caso con los bancos, ¿no? Yo estaba furia, no me quieren devolver mis dólares, los bancos, mi banco no me quiere dar dólares. Entonces, ¿qué hace la gente? Protege su dinero, sus ahorros en un inmueble. Y este proyecto permite construir una casa hiper rápido. Dicen en 8 horas. Bueno, lo que es 8 puede ser 16, 32, no importa. En horas se monta una casa, son casas españolas, prefabricadas para vivir, no es de corta duración, son casas para vivir. Se han construido escuelas, hospitales, casas de campo, casas de no campo. Miren, así las van construyendo, las montan. Me pregunto y le preguntaré a Denise cuando venga si el banco, por ejemplo, puede financiar una casa así. De hecho, el otro día lanzamos una campaña con Jorge para que los clubes con este sistema puedan construir, por ejemplo, una mini casa para los periodistas que están parados bajo la lluvia, bajo el sol, en medio del viento, para cubrir. Esto sería interesante, ¿no? En el complejo Bolívar más lejos, no ha construido nada todavía el Bolívar, pero en el complejo creo que se puede hacer algo para los periodistas. Ya me ha salido mi pro-estronguismo, ¿no? No puedo. Mentira, muchos los queremos también a los bolivaristas que han vivido horas también interesantes, ¿no? No sé si como el Tigre, porque estamos punteros, pero no voy a entrar en detalles porque ya pasó, no sean malos. Y llegó el tiempo de Bonnie and Clyde. Hoy tengo un invitado que para mí es de lujo, de lentejuelas hoy La Guarida, porque recibo al músico, compositor Sergio Prudencio, que nos habla de un ensayo biográfico de Alberto Villalpando, maestro Alberto Villalpando. Seguramente usted ha escuchado su nombre, si es que no lo ha escuchado, si es que no ha leído algo de él, si es que no ha visto alguna de sus obras, si es que no lo ha escuchado. Hoy vamos a conocer a Alberto Villalpando. ¿Se acuerda que hablamos de Alfredo Domínguez? Esa es la idea. Volver a estos personajes profundamente bolivianos, a quienes representan banderas en el país. Jorge decía como Carlos Gardel, como Borges en Argentina. Así y más son nuestros intelectuales, nuestros creadores. Hoy Bonnie and Clyde para recibir
a Sergio Prudencio, que recibirá, no el canto de los pájaros, recibirá a Alberto Villalpando, al maestro Villalpando. Vamos con Bonnie and Clyde. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ahí está Sergio Prudencio, Sergio con C. Les decía a las chicas, cuidado, les pongan con S, Sergio con C. Sergio Prudencio, músico, compositor, parte de la intelectualidad boliviana, gran creador de música secas, música de películas, columna vertebral de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, ha sido autoridad, casado con el mundo de la creación, de la construcción de la bolivianidad, muy amigo de La Guarida. Te recibo tuteándote y con el cariño de siempre, Sergio. Igualmente, muchísimas gracias, Claudia. Muy a gusto estar en La Guarida, de que me hayan abierto las puertas y que podamos conversar en esta oportunidad. El pretexto es una puerta que abre cabalmente la Fundación Cultural del Banco Central. Hemos propuesto con Vania y con Aislinn que sea Bonnie and Clyde, porque no es precisamente la llave de La Guarida, aunque igual te la voy a dar porque es amigo de La Guarida. Una sección aquí para las entrevistas, que es la llave de La Guarida. Te la doy, aunque no estemos oficialmente en la llave, pero es tu llave para que entres. Muchísimas gracias, la cuando recibo. quieras formar parte de este espacio que es nuevo para nosotros, y la idea es generar estos diálogos que sean lo más diversos, y a veces estamos hablando de fútbol e inmediatamente pasamos a esta nueva manera de contar la vida de Alberto Villalpando. Y como Alberto Villalpando no está en los titulares hoy ni de los periódicos ni de los canales de gran audiencia, hemos determinado ponerlo aquí en esta sección, Bonnie and Clyde, que es para estos personajes que van más allá del tiempo, lo que no está en los titulares. Quiero comenzar agradeciendo como boliviana a la Fundación Cultural del Banco Central porque permite esto. Hace poco estuvimos con Verónica Córdoba porque escribió la historia de Gili Maná e Inés Córdoba, una pareja también que ha dado grandes frutos y ha dado además sus bienes, su casa, su biblioteca a nosotros, a los bolivianos, y ha dejado una huella en el arte enorme. Hemos recibido a Sergio Prudencio, a Sergio Calero para hablar de Domínguez, de Alfredo Domínguez. Hemos estado con la compañera Gladys de Alfredo Domínguez también para conocer, y ha sido un gusto porque Calero es una joya, ¿no? En el registro del rock nacional, del rock universal, de lo boliviano. Ahora me parece que ha sido muy bueno que pueda concentrar todo lo que ha ido registrando en un texto, ¿no? Que ha sido presentado hace poco, 9 de julio, cumpleaños de Alfredo Domínguez. Ahí estuve. ¿Estuviste? Sí, ¿Qué tal estuvo? Sí, un acto. No estuve porque era el cumpleaños de mi hijo, yo de feliz. Una gran receptividad de público, mucho público tal? quedó afuera porque claro, hay una enorme expectativa por la figura de Domínguez. Claro. Y también por la dedicación de Sergio Calero a este tema en particular. Muy, muy riguroso, ¿no? Yo te decía, feliz con mi hijo, feliz de que su cumpleaños sea el 9 de julio. Yo le decía, papito, nació el mismo día que Alfredo Domínguez. Y él me dijo, sí, y que Mercedes Sosa también. Así que no sé, yo creo que lo voy a tratar de vincular a la música. Sergio, hoy estamos otra vez hablando de música, porque alguien dijo que el fútbol, la música son pegamento para construir identidad nacional. Demostrado el 94, ¿no? Hay quien dice que el 94 la nación se consolidó con tanta fuerza como un 52, como un 1952 o un 63, ¿no? El deporte, no el fútbol, el deporte y la música son pegamento para la sociedad, y por eso creo que no es poco lo que nos dejan
creadores como Villalpando, así que creo que ha sido una muy buena idea. Dice en la introducción del texto del ensayo biográfico del que eres autor, que la idea es, en este bicentenario, hacer conocer a estos superhéroes. Son nuestros superhéroes, ¿no? Son nuestros superhéroes, sí. Son nuestras banderas, nuestro Gardel, nuestra Edith Piaf, los tenemos de la misma magnitud y todavía más, ¿no? Siempre me pregunto por qué no logramos difundir más estas historias, ¿no? Que sea un buen inicio. Supongo que esa ha sido la idea, ¿no? Cuando te hicieron el encargo en la Fundación Sergio. Exactamente, esa es la idea. Sergio no habla de una biografía, sino de un ensayo biográfico que he estado leyendo. La verdad es que recomiendo la lectura de este texto por el personaje que abriga, pero además por la manera como planteas el texto. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Claudia. Qué lindo texto, porque te lleva a la vida, pero te ordena en las fechas, es un catálogo, es un diálogo, es una descripción, es un ordenamiento en función de lo que nos interesa, que es su creación, sus sensibilidades, sus enamoramientos. ¿Cómo has pensado en un inicio acercarte a un personaje que te es entrañable, ¿no?, en tu vida? Bueno, justamente tratando de articular información que le sea útil a la sociedad actual y a la sociedad futura, ¿no? Considerando que siempre he creído que Bolivia se fagocita su historia, y eso es un enunciado muy dramático. Y tratándose de una figura tan emblemática como Villalpando, yo me había propuesto elaborar un texto que concentrara información que refleje objetivamente la producción de Villalpando, la personalidad de Villalpando, la influencia de Villalpando en la sociedad boliviana desde diferentes perspectivas, pero al mismo tiempo que me permita reflexionar de una manera más subjetiva sobre esta presencia fundamental en la música boliviana. Para un joven o no joven que no sabe nada de Villalpando, ¿cómo presenta su carnet de identidad? Es un compositor, músico, escritor boliviano que constituye una bisagra en el tiempo. Es un antes y un después de la música, en la música a partir de Villalpando. Villalpando irrumpe quebrando los paradigmas de un nacionalismo y música de salón que estaban ya agotados para instalar un ayornamiento de la música en Bolivia a través de dos procedimientos, el de la composición propia, en la cual incorporó las nuevas técnicas de la composición musical de posguerra, digamos así, y por otra parte el de la docencia. Dos campos en los que él se profetiza, por eso el subtítulo importante del libro, ¿no? Alberto Villalpando, profeta de sí mismo. Muy temprano, desde muy joven, él se anuncia en el papel, en el desempeño que iba a tener en Bolivia, con Bolivia, para Bolivia, por Bolivia, con los bolivianos, etc. Hay un TikTok que hemos preparado, en realidad lo preparó mi colega Aislinn. Le pregunto a Aislinn, ahí junto a Anaí, si lo tienen. Me avisan si está el TikTok porque quiero compartirlo. Solita lo ha hecho, muy, muy joven y solita, y así le salió Sergio, mira. ¿Reconoces esta canción? Es de la película Mi Socio, en la cual nos adentramos en la aventura de Vito y Brillo. Pero ¿sabes quién compuso esta canción? Sí, fue Alberto Villalpando, músico y compositor, un destacado personaje en la historia boliviana, ya que compuso música para películas como Aiza, Ucamao, Chuquiago, Mi Socio, Amargo Mar y Tinku, El Encuentro. Villalpando nació en Potosí en 1940. Fue parte del Instituto Cinematográfico Boliviano ICB entre 1965 y 1967. Por esa razón, estuvo a cargo de la producción musical de una gran variedad de largometrajes.
En 1998 recibió un reconocimiento y actualmente enseña. Así que Alberto Villalpando es un socio más para los bolivianos. Por eso yo soy feliz. Somos amigos tú y yo, caray. Me conmovió el gesto de Aislinn de hacerlo así, como me conmueve a mi hijo cuando le digo, ¿qué estás leyendo? Me dice el fin de semana. Este ensayo biográfico de Sergio Prudencio, ¿te acuerdas? Sí, claro, sobre Villalpando. ¿Villalpando? ¿Quién es Villalpando? Ha compuesto mi socio. Le digo, me dice. Y creo que es una llave, la llave de la música popular, de lo que toca nuestras primeras cuerdas. Un socio de Bolivia. Aislinn dice, nació en La Paz. Nace accidentalmente, nace en Potosí, en verdad nace en La Paz, pero accidentalmente es un potosino, sí, de totalmente. familia y no sé por qué, claro. azar de la vida, nace en La Paz, pero luego vuelve a Potosí, comienza ahí. Pero decía, más allá de esto, Villalpando es un socio de Bolivia. Qué linda expresión le salió a mi colega. Sí, eso es, ¿no? completamente de acuerdo. Eso es un socio de Bolivia, alguien que como te decía, se profetiza en esa alianza con el país y luego de la profecía da cumplimiento a eso. Hoy día podemos constatar que Alberto Villalpando ha sido leal consigo mismo, ha cumplido sus propias profecías y de esa manera hoy día podemos considerarlo a él como un parteaguas de nuestra historia, ¿no? Es decir, la historia de la música en Bolivia es definitivamente un antes y un después de Alberto Villalpando. Y es así porque él decidió volver un potosino, una familia potosina, de entorno potosino, de inspiración potosina, que comienza su formación como músico en Potosí, primero un sacerdote, luego un maestro que le marcó en la vida. Antes de los 18 ya estaba en Buenos Aires, cuando Bolivia era lo que Bolivia era y Buenos Aires era lo que Buenos Aires era ya en ese momento, y Villalpando se va a una reputadísima escuela, tiene contactos, yo creo que Buenos Aires le abre al mundo, en algún momento aparece en Rusia, ha ejercido funciones diplomáticas en París, sí ha tenido la oportunidad de quedarse, de brillar por ahí, de crear por ahí, y él retorna. Y Sergio, en un diálogo, qué útil diálogo, le pregunta, ¿no? ¿Por qué volver? Y le dice, muy sencillo, porque soy boliviano. Le comenté a mi hijo y me dijo, eso, por eso yo voy a volver, me dice mi hijo que está comenzando sus estudios. Si pudiéramos contagiar a tantos jóvenes, Sergio, a mí me llama la atención la cantidad de jóvenes que están estudiando afuera y yo me alegro. Los momentos por los que está viviendo el país definitivamente no hacen sino reconciliarse con esta idea de que nuestros hijos, hijas estén formándose en España, en Buenos Aires, en México, en París, en cualquier país, porque los va a hacer personas más pulidas, están esculpiéndose. No vale la pena si luego esas esculturas no vuelven. Y creo que Villalpando nos deja ese esa es la idea, formarse fuera, conocer mundo, establecer relaciones, interculturalidad, etcétera, etcétera. Es muy positivo. Yo diría no solo eso, sino es una urgencia en el mundo contemporáneo, ¿no? Pero restituirse a la sociedad boliviana, aportarle a la sociedad boliviana con creatividad, con ingenio, con trabajo, con convicción, etcétera, etcétera, para que este país termine de construirse como se imaginó a sí mismo también. Y en esa perspectiva Villalpando es un ejemplo a seguir, efectivamente. Creo que en ese sentido yo mismo he sido consecuente con esas enseñanzas. Totalmente, y por eso hay una escuela experimental de instrumentos nativos, por eso hay un cine boliviano, por eso hay un Jorge Sanginés, por eso hay un Agassi que viene para quedarse en construir ladrillo sobre ladrillo nuestra sociedad. Dice el inicio del texto,
Alberto Villalpando, profeta de sí mismo, reúne relatos que entrelazan la voz íntima del compositor en extensas entrevistas, y muy sabrosas diría yo, realizadas el 2024, coronados con un minucioso examen crítico de su catálogo, la consulta de fuentes hemerográficas, archivos personales. La obra, estructurada en 14 capítulos que dialogan desde la estética de la introspección hasta la retrospectiva, prospectiva, ofrece la lectura musicológica y una crónica vital que permite comprender cómo la formación cosmopolita y la mística esotérica de Villalpando se funden en un proceso de autoengendramiento creativo. Y ahí voy yo admitiendo, muy lejos de ser experta en música, desde ahí, desde quien se deja conquistar por mi socio, tengo que admitir que no siempre me es fácil comprender la música de Villalpando, un creador esotérico, buscándose a sí mismo en un lenguaje que no es siempre popular. De hecho, en la mayor parte de sus capítulos no es popular, ¿no? O sea, hace Mi Socio, pero luego hace otras obras, desde la ópera Manchaypuytu, que creo que es una de las más conocidas, pero a otras creaciones que tú has catalogado que no están necesariamente a mi alcance, por ejemplo, ¿no? Bueno, Villalpando es principalmente un músico académico o músico culto, así llamado, simplemente como una categoría musicológica, que apuesta al lenguaje de la música de tradición escrita, ¿no? Construyendo una contemporaneidad basada en los referentes de la música contemporánea de posguerra europea, pero al mismo tiempo insertándole cánones de esa bolivianidad que se expresa en la geografía, que se expresa en sus tradiciones populares, en sus tradiciones indígenas, de esa presencia telúrica de las energías inmanentes de la Pachamama, etcétera, etcétera. Y efectivamente alcanza a desarrollar una estética propia que tiene una presencia indiscutible en la música de tradición escrita de Bolivia, pero también en la latinoamericana. Es muy importante que un país sea capaz de producir en todos los ámbitos de los lenguajes, o sea, lo mismo en la narrativa que en la poesía, diríamos, en literatura. Y la música de Villalpando, esa que no resulta tan popular como dices tú, es un equivalente a la poesía, es decir, es un lenguaje dentro de un lenguaje, pero que como sociedad dependiente es fundamental producir para no quedar siempre en la relación dependiente con las hegemonías políticas y culturales del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, expandir el rango de productividad musical hacia otros territorios más allá del popular es una cosa que Villalpando hace no solamente con oficio, sino con una enorme pertinencia de ubicación en la historia del país. Y rigurosidad y me parece, a partir de lo que vas narrando en el texto, de una relación profunda con su entorno, sean las montañas, sea el viento, sea la tierra, sea la piedra, los mitos, sean los sonidos también, dice claro. La gente, cuando habla la gente, cómo suena, no suena así en otro lado, cuenta a través de este texto tuyo. Tiende un puente, como tú dices, entre la música académica, lo popular, y aquí voy al otro, ¿qué más popular que el cine? Ahí está en esa imagen, estás tú dirigiendo una de sus... una obra de Villalpando, La Mística número 7, con la Orquesta Bolivia Clásica. Hay que decir además que si hay un chanchullo acá, es que ha sido muy cercano, muy admirador de Villalpando, ¿no? Estudiante suyo, amigo, luego tienen un diálogo más horizontal, me imagino, pero ese es el chanchullo. Has debido encontrar facilidad en este texto porque el personaje te es muy querido, ¿no? Sí, y tal vez eso facilitaba, pero al mismo tiempo limitaba, ¿no? Construir una objetividad sobre alguien sobre quien yo ya tenía construida una subjetividad, ¿no? En base a todo lo que has dicho.
Por eso hemos apelado a ambos a un diálogo esquematizado temáticamente, que lo hemos hecho en varias sesiones, y a un procesamiento de esa información procedente de los diálogos que contribuya al desarrollo estructural del ensayo biográfico. Tengo que hacer una pausa y les invito a quedarse porque hablamos luego de lo que me interesa muchísimo en una biografía, los amores. Me sucedió cuando leí la biografía de la pareja Frida Kahlo y Diego Rivera, me suceden todas las biografías de quiénes se enamoran estos personajes. Me encanta saber el chisme de quiénes se enamoran, de quiénes se separan, y la política también. Vamos a hablar de política a través de la mirada de Villalpando. Enseguida vuelvo. Estamos acercándonos a la vida de Villalpando gracias a este ensayo biográfico de Sergio Prudencio, y todo esto bajo el techo de la Fundación Cultural del Banco Central. Me parece una buena idea hacerlo bicentenario, no bicentenario, debimos haber empezado antes. Comencemos ahora con estos personajes. Cuando era estudiante en la universidad me sabía que el gran maestro Villalpando estaba casado con la gran Blanca Vitúcter, ¿no? Y uno en las aulas decía, wow, hemos entrevistado a Blanca, esta poeta. Luminar, Ítaca, son poemas que conmueven, que a mí siempre me ha dado miedo la poesía, me parece también que no es fácil penetrarla, pero Blanca ha abierto esas puertas de esa poesía tan cargada de amor, tan intensa, tan paseña en esta boliviano-alemana, y ahí está, pareja de Villalpando. Bueno, el chisme para mí es que es la segunda, digamos, pareja sólida de Villalpando. Primero estuvo con una ítalo-argentina ligada al arte, luego Blanca y luego la actual, ¿no? Sí. Sergio. Sí. Bueno, Villalpando estuvo casado inicialmente con Camilla Nicolini, ítalo-argentina, a quien conoció durante sus años de estudio en Buenos Aires, y fue un personaje por sí mismo en Bolivia. Camila fue una persona muy influyente en la enseñanza del piano, en la investigación de la obra pianística general de Bolivia. Tiene publicaciones referenciales sobre obras para piano, y además acompañó en esa primera etapa a Villalpando de una manera muy cercana, en su propósito de hacer música, ¿no? También lo interpretó a Villalpando. Villalpando compuso obras para ella y Adela Lea Plaza, con quien formaban un dúo de piano muy importante, ¿no? Entonces Camila es por sí misma también un referente importante, ¿no? Toco el chisme, llamo yo, porque para creadores como Villalpando no es un chisme, y él dice, se arruinó mi matrimonio, te dice en algún momento, y eso lo desequilibra como creador, porque pareciera que su creación, su potencial está muy basado en eso del chachahuarmi, que para él no es un cuento, ¿no? Es ese equilibrio entre la pareja que luego retoma con Blanca Vitúcter, esta gran poeta, ¿no? Qué lindo encontrarse con parejas así. Sí, ¿no? claro, bueno, las parejas suelen tener ciclos que se cumplen y empiezan y terminan. Fue el caso del primer matrimonio de Villalpando, con quien tuvo sus hijos mayores, Javier y Alejandra. Luego estuvo casado muchos años con Blanca Vitúcter, con quien también tiene una hija, Valentina, y con quien desarrolló, yo diría, el grueso de su obra musical y de su obra en general, también la literaria, ¿no? Sobre todo porque había una enorme empatía y una relación de complementariedad con Blanca, ¿no? Tenían intereses comunes, afinidades, mezclan propósitos, de Blanca, exactamente, tienen obra en común, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces eso hizo que fuera una pareja consistente por sí misma en sus individualidades, pero también en su relación de pareja. Siento que Blanca, leyendo tu texto, le da como la cuerda hacia el mundo de la palabra, de la poesía, de la narrativa. Lanza una novela donde cuentas los episodios tan poco afortunados para esa novela, ¿no? Al final nadie publicó. ¿Qué pasó con la novela? Bueno, esa novela, que ganó un premio, de hecho. Te doy la primicia, estamos en gestiones muy avanzadas para su publicación, porque me parece un hecho fundamental que corrobore el trabajo del ensayo biográfico. Esa novela, te lo cuento brevemente, la presentó el año 69 al primer concurso de novela Guten Tag.
para el cual el presidente del jurado fue Mario Vargas Llosa. Ganó Los fundadores del Alba, de Renato Prada Oropesa, y la novela de Villalpando quedó como finalista, ¿no? En los años se publicó otra de las finalistas, que fue Matías el Apóstol Suplente, de Julio de la Vega, y la novela de Villalpando quedó relegada. Y después en los años hubo una serie de intentos malhadados de publicación que esperamos conjurar ahora para su publicación. Pero el hecho es que, ¿por qué se margina la novela de Villalpando en el contexto de la literatura boliviana? Es porque Villalpando, en esos tiempos juveniles, opta por una literatura que no tenga que ver con las temáticas del momento, que eran principalmente políticas, la guerrilla, etcétera, etcétera, los golpes militares, y se instala en una temática esotérica, mágica, mística, lúdica, fascinante, que creo que aún hoy va a resonar mucho por su potencia literaria. Solo nos queda un minuto, lo voy a usar en la política. Una preguntita más y me voy, les prometo. Villalpando, un creador que está entre esta posguerra, viviendo tantos cambios en el país, en contacto con cineastas, con una apuesta política clara, Sanginés, Agassi, Eguino, el mundo literario, y te viene a decir en el libro que no es político. Yo no le creo, ¿tú sí? Bueno, sí, en cuanto a sus resistencias a la práctica política, ¿no? Tal vez la obra, las actividades, los relacionamientos tienen una connotación política, pero él se define como un militante de la no política, un poco en resistencia a su propia historia familiar. Él viene de un padre político, militante del Partido Comunista, exilado permanentemente, que marca en Villalpando una suerte de trauma que lo lleva a estigmatizar la política definitivamente y alejarla de su praxis cotidiana hasta el día de hoy. Creo que hay que escarbar ahí también. Nos vamos, sí, nos vamos. Mañana es la presentación, martes 22, en la ciudad de Cochabamba. El ingreso es libre en el aula magna de la Facultad de Humanidades. Tomarás el avión entonces. Sí, sí. Sergio, lo último, recomiendo la obra, es un placer leerla y doble placer conocer un personaje como Alberto Villalpando, de la pluma de Sergio Prudencio. Nos vamos.